Los cristianos afirmamos que la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, es palabra de Dios. Creemos que hay algo muy especial sobre este libro inspirado y que está compuesto por las mismas palabras de Dios. Eso hace que la Biblia sea diferente a muchos libros. Pero, ¿cómo se formó la Biblia? La Biblia no es solo un libro, sino una colección de muchos libros. De hecho, el Antiguo Testamento es una colección de 39 libros y el Nuevo Testamento es una colección de 27 libros. Fueron escritos por diferentes autores en diferentes épocas, países e idiomas. Esto origina preguntas muy diferentes para la Biblia que para otros libros. Por ejemplo, ¿por qué son estos libros y no otros? ¿Por qué son solo 66 libros? Los cristianos necesitan responder con claridad por qué creemos que estos libros son los correctos y por qué otros fueron desechados. Para eso, debemos saber cómo se formó el canon a través de la historia de la Iglesia. La palabra canon se refiere a la colección de libros en nuestra Biblia. Hay varios aspectos del canon que debemos observar con atención, los cuales nos ayudarán a comprender su proceso de formación. La Iglesia no creó el canon. A veces tenemos la idea de que el liderazgo de la Iglesia inventó el canon, lo impuso sobre los cristianos y confirió autoridad a estos libros. Esa no es la manera en que entendemos el origen de la Biblia. El canon es simplemente el resultado del reconocimiento de la Iglesia sobre cuáles de los libros del primer siglo son parte de lo que Dios inspiró y entregó a su pueblo. ¿Te has preguntado alguna vez cómo los creyentes antiguos sabían cuáles eran los libros que venían de parte de Dios? Pues básicamente reconocieron algunas características de estos textos. En primer lugar, su origen apostólico. Algunos libros, algunos textos fueron excluidos del canon del Nuevo Testamento por no ser escritos ni por apóstoles ni por gente cercana. Y la lógica de esto no es difícil de seguir. Los apóstoles eran los encargados por parte de Jesús para preservar y transmitir el Evangelio en toda su veracidad. Entonces eran las personas más indicadas para escribir los libros bíblicos o ser la fuente de información para otros. Y es más, tiene más sentido basar nuestro concepto de Jesús en textos escritos mientras aún vivían testigos oculares de él y su ministerio, porque se podía acudir a estas personas para verificar el registro, por ejemplo, de los evangelios o del libro de Hechos, y así fue el caso de los textos escritos en la generación de los apóstoles. Porque Jesús dijo en Juan 10 que sus ovejas escuchan su voz y le siguen, y así fue el caso. En la iglesia primitiva los creyentes escuchaban la voz de su Señor en los textos inspirados y recibían y reconocían estos textos por lo que eran, la palabra de Dios. La Iglesia acepta los libros canónicos. Algo que debe animarte es que la Iglesia se ha reunido en torno a estos libros por generaciones. Por siglos, los creyentes han reconocido que estos son los libros que vienen de los portavoces autorizados por Dios y que estos son los libros en donde reconocemos el obrar del Espíritu de Dios. Debe animarnos el hecho de que estos son libros que pertenecen a la Biblia, los cuales son verdaderamente inspirados por el Espíritu de Dios, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios.